Asociación de congoleños. ¿Solucionado? Vale, gracias. ¿De congoleños? Sí, Unidos por el Congo en España. Unidos por el Congo en España. Muy bien. También presidente de La edad, no pongo gafas. Ostras, Yo que llevo tiempo. No puedo. presidenta Unión Africanos en España. A ver si soy capaz de leer algo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, compañeras, compañeros. Bueno, pues en la mesa de hoy vamos a hablar sobre el continente africano, sobre los diversos conflictos y situaciones que se viven en este continente. Y además vamos a hacer un esfuerzo que desde esta parte del mundo a veces nos cuesta un poquito, y es de entender que África es una realidad plural, diversa, múltiple, y que hablar de una problemática concreta en África es hacer una trampa intelectual con tintes coloniales, porque los problemas, igual que en el resto del mundo, se expresan de manera distinta en función de los territorios, de los países, de las culturas y de los pueblos que habitan África. Esta mesa tiene como objetivo vincular, bueno, lo que es la temática de la conferencia, que apunta a luchar contra el rearme, que apunta a luchar por la paz global, y que en África, como en el resto del mundo, tiene su expresión, esta problemática global, en términos de conflictos, y tiene también, yo creo que aquí una participación muy importante, está implicada en las causas de este rearme y de esta dinámica de militarización y de conflictos, porque, como decíamos justo en la mesa anterior, en el plenario, nos vamos a un escenario de recursos escasos, y, como sabemos, pues el continente africano es un continente rico en recursos de todo tipo. Aquí vamos a los compañeros y compañeras nos van a hablar de todas esas cuestiones, y que, no obstante, es un continente que ha sufrido la depredación y las políticas coloniales e imperialistas de Europa principalmente, pero del resto de potencias. Entonces, bueno, yo me voy a callar y voy a pasar a presentar a los compañeros y compañeras que van a hablar en el día de hoy. Tenemos a la compañera Becha, del Congo. Ella es presidenta de la Asociación de Congoleños Unidos por el Congo en España, y es también la presidenta de la Unión de Africanos y Africanas en España. Ella nos va a hablar sobre el Congo y lo relacionado con el coltán. Tenemos también a Verónica Laorden. Ella es responsable estatal del Servicio de Investigación y Estudios de CEAR, y nos va a hablar sobre el desplazamiento forzado y la externalización de las fronteras, atendiendo a cómo las políticas migratorias europeas alimentan los conflictos y las vulneraciones de derechos en África. Tenemos también al compañero Mamadou Diagne Lo. Es un compañero africano nacido en Senegal, politólogo, especializado en movimientos sociales africanos, y que es técnico de participación e incidencia en CEAR. Coordina el proyecto de participación de personas refugiadas. El compañero Mamadou nos va a hablar del papel de Europa y España en la represión de las movilizaciones sociales en África y de los procesos migratorios. Y tenemos también al compañero Nebon Babu Basono, de la Sankara Activist, de la izquierda antiimperialista y panafricanista, y miembro del colectivo Poble Íntegre de la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de Cataluña y de la Red de Acción Panafricanista. El tema que va a abordar es la OTAN y la creación de la Confederación de la Alianza de los Estados del Sahel. Y el último compañero, perdonadme que lo tengo aquí, el móvil me ha fallado un poco. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a presentar posteriormente, porque la mesa estaba prevista los compañeros que... Ah, no, estamos todos ya, perdón.
Ha sido una equivocación mía. ¿Dónde No, es otro compañero que va a participar luego, es de los compañeros de Guinea Ecuatorial, que cuando acabe la mesa van a participar en una pequeña intervención para explicarnos sobre la situación en este país. Y perdonad porque pensé que se había sentado al final y no es así. Entonces, si os parece, podemos empezar la mesa. Va a empezar la compañera Becha, todo tuyo. Cada compañero y compañera van a intervenir 10, 12, 15 minutos máximo. Vamos un poquito justos de tiempo porque hemos empezado con 20 de retraso. Pedimos que seamos estrictas con el tiempo y luego para que pueda haber un espacio para la participación, las preguntas, las reflexiones, etcétera, de parte del público. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todo el mundo que han acudido por estar aquí. Voy a impartir desde el tema de la conferencia que es por la paz y contra el rearme. Como bien dicho, yo soy de la República Democrática de Congo. No sé si conocemos todo la República Democrática de Congo, donde está situada en la mapa, y si sabemos el problema que está en mi país, que lleva más de 30 años, ¿no? Partiendo de ahí, quería hablar sobre la República Democrática de Congo y el coltán y conflictos, porque estamos hablando de la guerra y hay una guerra que no se habla en media comunicaciones, no se ve, no se dice nada, que está en mi país, la República Democrática de Congo. Saqué un poco de datos, pero voy a impartir desde el reparto de África en Berlín, en la conferencia aquellos de 1884, en 1885, donde fue repartido África por Occidente. Voy a leer, he sacado datos de Wikipedia, he googleado un poquito. La conferencia de Berlín de 1884 y 1885 fue un evento clave en la historia de África, ya que formalizó el reparto del continente entre las potencias europeas, dando lugares a la colonización. Las principales potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal, dividieron África según sus intereses, ignorando las fronteras étnicas y culturas que existían. Partiendo de ahí, mi país es uno de los países que todos somos cristianos, todos rezamos a Dios que venga a salvarnos, que Dios ese nunca llega. Yo llevo 19 años ya aquí en España, teniendo experiencia de los dos lados. De verdad, os tengo que decir sinceramente, no sé dónde estoy. Si soy español, si soy congoleño, aquel congoleño destruido, desarrollado. Vuelvo a la problemática que es la República Democrática de Congo y el coltán y el conflicto. La República Democrática de Congo es el segundo país más grande de África, donde tiene fronteras con países siguientes, porque según lo que he escuchado abajo, son de las fronteras que los países colonizadores aprovechan para utilizarnos. No es solo siendo en África, pero venimos de escuchar charlas abajo. Son las fronteras que nos colonizan. Y vuelvo a decir que más unidos, más fuerte vamos a ser. Si nosotros todos vamos a ser conscientes de que el colonizador utiliza las fronteras para usarnos y para destruirnos, juntos podemos hacer mejor. La República Democrática de Congo tiene frontera con la República del Congo. Mencionar, existe dos Congo. Hay la República Democrática de Congo y hay República del Congo. ¿Cómo especificar un poco? La República Democrática de Congo es colonia francesa. No, la República del Congo tiene colonia francesa y la República Democrática de Congo, su colonia es Bélgica, donde Leopoldo hizo lo que hizo, que no quiero contar, con mi país. Tenemos frontera con la República de Congo, con la República Centroafricana, Sudán del Sur, con Uganda, Ruanda, Burundi,
Tanzania, Zambia, Angola. Con todos los países citados vemos lo inmenso y el grande que es mi país, la República Democrática de Congo. Ahora vamos a hablar dónde está situado el conflicto coltán. Ese conflicto está situado entre la frontera de la República Democrática de Congo y Ruanda. Cuando vamos a ver cuál es el conflicto que hay, que forma guerras con los militares M23 son unos militares que están ahí, yo digo que son enviados, no sé qué decir, si es la ONU, si es Occidente, si es Estados Unidos, quizás, no puedo decirlo así porque no sé, pero son los militares que terminan con las vidas de congoleños y de ruandeses, según mis estudios, porque hay frontera entre Ruanda y la República Democrática de Congo, en ese tramo de frontera que es el este de Congo, donde está la provincia de Goma, que está pegado con Ruanda, donde tenemos, como yo digo, donde tenemos la marmite, ¿cómo se dice marmite? La olla. Donde tenemos la olla, donde todo el mundo saquea, ¿no? Donde salen los minerales como coltán, uranio, oro, diamante, está situado ahí. No digamos toda la riqueza de la República Democrática de Congo solo se sienta ahí, pero la mayoría está allí. Y ahí sale el conflicto de las guerras en mi país. Hace mucho yo decía que ese problema es Ruanda que produce, es Ruanda que hace. Voy a hablar desde mí, no voy a hablar desde lo global. Pero ahora mismo, según mi experiencia y según mis vivencias, veo que esta guerra está promovida por los más grandes, por los señores de la guerra, por lo que saquean, por lo que roban. Entonces, lo que hacen es utilizarnos como población, ser enemigo de otros y para poder robar, viendo historias de otros países, Israel, Pakistán. Me estoy encontrando con historias similares. Con lo cual, lo que digo, la unión hace más la fuerza. Pero también hay un bebé, que es un bebé ya, un monstruo grande, que han planteado en África, que es de no querernos entre nosotros, de no confiar entre nosotros, de no amar entre nosotros. Esto lo voy a decir aquí. Yo ahora les he dicho a mis compañeros, paso mucho tiempo en África. Yo estoy, por ejemplo, con un africano, cuando viene un señor blanco, el africano que está en África confía más en el señor blanco que en mí. Estas son cosas coloniales, estructura que es muy difícil romper, pero vive hasta ahora. Llevo 2 semanas que he venido de África, os estoy diciendo una experiencia que es así. Eso no es aquí, pero allá. Y no puedo evitar hablar del racismo. El racismo existe y hay aquí, y ahí no sé ya cómo definirlo, ¿no? Porque cuando tengo rechazo hasta mi propio hermano privilegiando a una persona externa, y aquí vivo rechazo de los blancos hasta la persona negra, ya entenderáis mi confusión. Lo dejo ahí. Vale. Las causas. Ya he dado la identificación del problema que tenemos en las guerras de Congo, que es el coltán, diamantes, oro, que está situado en el este de Congo, que forma frontera con Goma. Y crea rivalidad entre Ruanda y Congo, donde cuando hay problemas, cuando sucede guerra, cuando sucede conflicto, cuando pasa algo, los europeos dicen, eso no es nuestro problema. Es su problema entre Congo y Ruanda. Pero si vamos a ver en África, el coltán está utilizado. Todo el mundo tenemos smartphone, ¿verdad? Y los smartphones que tenemos, si vamos a ver en África, yo creo que no hay compañía que fabrica smartphones. Pero el producto, 80% del producto de coltán estirado para fabricar smartphones viene de Congo. Entonces en Ruanda también no hay esa fábrica, donde estamos viendo dónde viene este problema. Y los aparatos que operan la gente, las maquinarias grandes, los drones, todo lo que está en la modernización de la electrónica viene de Congo, del coltán.
estudiando esto, según mi investigación, viendo que el Congo tiene problema muy grande. Yo estaba diciendo, el Congo no tiene problema solo con Ruanda, no tiene problema solo con Francia, no tiene problema solo con Alemania, tiene problema con el mundo. Porque si extraemos ahí el coltán, donde toda nuestra vida últimamente depende de un móvil. Mira que yo me he venido aquí a esa conferencia y no he escrito nada, porque tengo aquí el móvil. Pero también como una persona que busca la paz y que busca transmitir, que tengamos siempre la humanidad, cojo una pincelada que digo que nuestra vida no dependa del móvil, que dependa del cotidiano, como nos estamos viendo, podemos hablar, porque lo que está haciendo esas cosas es distanciarnos de las personas, distanciarnos de las conversaciones. No hay mejor donde se aprende hablando, o conociendo, o tocando. Esa es solo una pincelada de la humanidad que he querido sacar. Voy a hablar ahora de las consecuencias de la guerra, que las armas que Europa ofrece a Ruanda como su peón para destruir la población de Congo, y ruandeses también que mueren en la frontera. Consecuencias. Vamos a hablar primero de números que saca Wikipedia, números de muertes. La República Democrática de Congo ha sufrido guerra y conflictos que han resultado un alto número de muertes. Se estima como en la guerra mundial, causa de muerte aproximadamente de 5.400 millones de personas muertas. Sí. Además, calcula más de 6 millones de personas que han muerto con conflicto, de Congo. En Wikipedia me dice que es por guerra, por hambre. Yo no voy a decir es por guerra, por hambre. La población de Congo muere todos los días. Todos los días. Porque si vamos a decir de muerta y hambre, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son lo que causa hambres y guerra? Destrucción de carreteras, la comida no llega a las ciudades, cuando hay guerra no hay personas que trabajan, que sembran. Entonces, eso todos son productos que produce la guerra. Entonces, la comida no llega, porque estudiando la tierra de Congo es una tierra fértil donde cualquier cosa que tú siembras hace, la gente no puede morirse de hambre. Mujeres violadas, hombres violados delante de sus familias, niños menores explotados, niños menores que mueren dentro de las cavas, porque para sacar el coltán lo sacan los niños menores de pequeños tamaños, niños de 7 años, de 6 años que se mueren bajo tierra por sacarte el coltán para que tú tengas el móvil. Nosotros tenemos el producto final, pero el dinero es que lo tiene, pero todos nosotros, yo me incluyo, estamos teniendo productos que hacen esas consecuencias en la República Democrática de Congo. Las mujeres de Congo sufren. Hay muchos niños en la calle, hay mucha pobreza. Bueno, como me queda un minuto, lo que quiero decir, juntos seremos fuertes, no a la invasión en la República Democrática de Congo. Un dato muy importante, la provincia del este de Congo, donde están los diamantes y oro y coltán, está invadido, lleva más de 4 meses que los rebeldes están ocupados. Ahora mismo el Goma no pertenece a Congo hasta hoy. No sé qué va a pasar mañana, pero está así y la guerra sigue ahí. Pido la paz por la República Democrática de Congo y la paz en el mundo, que todos los países, fronteras donde causa la guerra, que nos unamos la población y que haya más humanidad, que no haya más financiaciones en cualquier guerra del mundo. Gracias. Muchas gracias, Becha, y muchas gracias por el cumplimiento del tiempo. Ahora vamos a dar la palabra al compañero Nebon Babu Basono. Como decíamos, viene de la izquierda antiimperialista y panafricanista y nos va a hablar de la OTAN y la creación de la Confederación de los Estados del Sahel.
Pecha, dame el papelito. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Babu, Sankara activista en redes, soy de Burkina Faso y va en relación con el tema que voy a intentar abordar en 10 minutos, que voy a leer speed, o sea que estar atentas. El tema es la OTAN con la creación de la Confederación de los Estados del Sahel. Cuando me invitaron me costó al primer tiempo, pero yo siempre he visto claramente la OTAN es el monstruo, ¿no? La nueva figura así, una apelación muy bonita, que el único recuerdo que tenemos de la OTAN es Irak, Yugoslavia, pero en el caso de África, el recuerdo más reciente que nos llega es Libia. Libia porque luego veré la relación OTAN-Libia y lo que hace un mes salió en el Vanguardia, el polvorín en el Sahel, ¿vale? Porque ahora es un polvorín, porque el jardín, Europa, lo ha catalogado así tal cual, es un polvorín y nosotros no tenemos nada que ver con esto. Entonces hay que hacer un poco de memoria histórica, es lo que voy a intentar, hacer una relación OTAN-Libia y lo que está pasando en el Sahel. Entiendo más o menos que entendemos el Sahel, ¿no? Esta zona así en mitad de África, un pelín más abajo del Sahara. Pues se sitúa entre, podría decir, Senegal hasta el Sudán, o sea, es toda ¿no? la parte esta de África. Y ahora me pongo las gafas porque, bueno, hay que ir rápido. Decía que Libia era el ejemplo, pero también podría decir que el Congo, RDC, también es un ejemplo de la balcanización de África y dividir para reinar, ¿no? Pero ya la compañera ya lo ha dicho casi todo. Y digo esto, Libia es un ejemplo claro de este relato que dibuja estados fallidos guiados por líderes caricaturescos. La forma en que durante décadas se presentó a Gaddafi parecía más de un villano de película que la de un mandatario. En la lógica imperialista, si quieres destruir a una persona, lo primero que tienes que hacer es demonizarla. Hay que presentar a la persona como si fuera el diablo, eso no es nada nuevo. Si lo consigues, eso está súper bien estudiado, la opinión pública tendrá una imagen negativa de esta persona. Y si consigues destruir a la persona, pues la opinión pública, que no sabemos qué es la opinión pública, somos todas nosotras aquí, no tendrá ni siquiera piedad de esta persona. Primero es la narrativa. Se hace una narrativa y a partir de ahí, pum, pum, y ya está. Como la que estamos ahora, Europa está en peligro, nos tenemos que rearmar, ya que estamos hablando del tema. Claro, lo que está pasando en esa zona del Sahel, específicamente Mali, Burkina y Níger, para muchas personas como yo, que somos de la nueva generación de africanos, la generación consciente, lo vemos como una revolución que está súper bien pensada, aunque ¿no? Sucedió cosas para llegar a esto. Pero ahora que ya estamos, esto para mí es una revolución que se está llevando en esta zona de estos tres países con unas mismas características comunes. Son países supuestamente pobres, ¿no? Con una problemática de inseguridad, ¿no? Y hablando de la inseguridad, vuelvo otra vez a Libia porque no sé si os acordáis de la resolución 1973 de la ONU. Pues en el 2011 la ONU, la famosa ONU, ha dictado esa resolución y básicamente la resumo. Se pide acabar con el régimen del dictador Gaddafi por todos los medios posibles. Eso es una resolución de la ONU en el 2011. Claro. Y a partir de ahí, pues ya estaba la narrativa. La OTAN ya tenía un pretexto bastante fiable. Y un dato aquí, cuando hablamos de Libia, estábamos hablando, en la época del dictador, de un país con una per
per cápita igual o superior a la de un español. Esto está en Google, ¿eh? ¿Cómo vivía el libio bajo el régimen del dictador? ¿Vale? ¿Algún interés tendrían? Pues posiblemente para que toda la ONU decreta este artículo, y ya sabemos también que Gaddafi le pillan en el momento que empezó a comportarse bien. La narrativa era el Gaddafi malo, pero los últimos años de Gaddafi ha intentado hacer un acercamiento con Europa y hasta financió unas campañas electorales. Eso no lo digo yo, lo sabrá Sarkozy más que yo, tal cual. Pero al rato decidió acabar con Gaddafi. Pues lo que pasa es que para acabar con el dictador Gaddafi, todo el entramado, ¿no?, del país, que como sabéis, no voy a hablar de Conferencia de Berlín, pero las fronteras, cómo los países se organizan, ¿no? Gaddafi era lo que era, pero tenía ahí pues su chollo montado y tal, ¿no? Pero cuando se le acaba, pues desde Libia para abajo se han expandido, pues podríamos decir, unas fuerzas por X razón que han visto que más abajo está el Sahel, un país unos gobiernos que militarmente tenían bastante problemas como para poder defender la parte territorial, como Mali, por ejemplo, que tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, 5 veces más que España casi. Era imposible. Y recordar que las fronteras al final lo que han hecho es dividir a lo loco todo aquello para luego pues usarlas, ¿no? Entonces muchas tribus, muchas personas de esta zona del Sáhara, pues no había frontera, esa gente se movía para arriba, para abajo. Cuando se cargan a Gaddafi, nos encontramos con una serie de grupos armados que lo llaman yihadistas, ¿no? Y esto se centra en Mali, en Burkina y en Níger. Por eso decía, estos 3 países de la Confederación de Alianza del Sahel tenemos la misma realidad, ¿no? Aparte de ser pobres, obviamente, o empobrecidos. Claro, lo que nos lleva, la consecuencia directa es que 2020, golpe de Estado en Mali. 2022, golpe de Estado en Burkina Faso. 2023, golpe de Estado en Níger. ¿Vale? Se llega a crear la Confederación de Estados Unidos, de Alianza de Estados Unidos del Sahel, no ha sido impuesta como dice uno, ¿no? La masa no va a la revolución por algo ya pensado, la masa va porque o no le queda o porque el anterior régimen es infumable. Entonces, estos 3 países se dan cuenta que la respuesta de Occidente o de la metrópolis es pues golpe de Estado, golpismo, antidemocráticos. Y han dicho, bueno, pues si mi soberanía no os importa mucho, porque Francia, por ejemplo, llevaba 10 años con su operación Berkane, Mali perdió 2/3 de su territorio, pero había no sé cuántas tropas francesas, ¿no? Entonces estos 3 países, y ya bajo al porqué la creación en el 2023 de la Alianza de Estado del Sahel, es debido a que, como dice la compañera, y yo que soy panafricanista, al final los pueblos tenemos que entender claro el mensaje. Dividir para generar no lo estoy diciendo yo, siempre ha sido así tal cual, ¿no? Entonces han decidido estos 3 países, ¿no?, unificar fuerzas por la misma realidad que tenían y crear esta alianza, que pasó de una alianza simple a ser una confederación. ¿Qué queremos decir con confederación? Confederación, por ejemplo, tenemos un pasaporte común, un himno nacional común, una bandera común, se está reforzando un ejército entre los 3 países y la nota aquí que podríamos decir bastante importante es que estos 3 dictadores golpistas tienen el apoyo de la población. Entonces, pues no sé cómo se fuma esto, cómo Europa puede fumarse esto, pero es lo que tiene. De repente, pues vemos a quien sale aquí, Europa el jardín, no vienen a invadir, pero allá tira bombas, te cargas a alguien y bueno, pues peña, que no. Si matas a la gallina de huevos dorados, ¿qué vas a esperar? Ni omelette ni tortilla. Entonces, me quedan 3 minutos.
Básicamente hay que entender que la OTAN, hay algunas declaraciones cuando asesinan a Gaddafi, eso ha sido televisado, ¿eh? O sea, lo hemos visto todo aquí, ¿eh? ¿Os podéis imaginar ir a coger a un presidente de un estado, sea dictador, sea lo que sea, o comunista o da igual? Te lo cargas y en directo, y no pasó nada. Entonces, las declaraciones posteriores han sido lo mismo. Salía Obama diciendo esto es bueno, ya no lo voy a leer, pero da igual. El mismo Sarkozy aplaudiendo, ¿no? No recuerda, pues Siria también. Y esta conferencia, para acabar, sobre la paz, yo creo que hoy es más importante, es más importante que nunca. El mundo, estamos fatales, el mundo va muy mal. Los conflictos bélicos ya no tienen ni criterio de existencia. Montar una guerra puede ser solo una narrativa de una semana y luego vamos a cargarnos a Irán. Puede ser cualquier excusa. Lo que pasa es, quizás tenemos que hacer la reflexión de por qué damos por hecho que lo que no entendemos es malo. Yo recuerdo aquí lo poco que llega de la IES. Yo soy de Burkina Faso, muy orgulloso, la tierra de Thomas Sankara. Y lo poco que me llega aquí es, estáis ahí, cambiáis un amo por otro, estáis con Rusia, los BRICS y tal. Bueno, yo no sé, pero aquí no han vendido el cuento de la globalización que no veas, donde fluyen toda la mercancía del coltán de Congo y el pescado de Senegal se vende en Mercadona. Pero aquí, la globalización, aquí no fluye ninguna persona. Los hermanos siguen muriendo en el Mediterráneo y no pasa nada aquí. Seguimos siendo la Europa del jardín del flor. Y es una pequeña reflexión para que entendamos que un conflicto en los conflictos, no podemos ser ajenos a los conflictos. Los conflictos en el Sáhara Occidental, los conflictos en Irán, los conflictos en África. No podemos hacer una mena de publicidad de que el conflicto de Ucrania nos parece más guay. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser que la mitad del cuerno de África se está muriendo, la misma OTAN está por ahí, tirando bombas. Y aquí estamos, bueno, con el pan tumaca, eso es los catalanes, ¿no? Pero es una reflexión, sinceramente, que quizás tenemos que pasar a hacer esas reflexiones y entender que si queremos un mundo global, hemos de empezar que primero somos personas y luego, pues, todo lo demás. Y con eco acabo. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Pasamos ahora con Verónica. Va a hablar sobre externalización de fronteras y desplazamiento forzoso. ¿Hola? ¿Se me escucha? No. ¿Hola? ¿Ahora sí? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Besa y a Babu por sus intervenciones y por la invitación de hoy. Yo voy a hablar de desplazamiento forzado. ¿No se me oye? No. Me voy a acercar un poquito más. A ver ahora. ¿Se me oye mejor? Me acerco si no al micro. Voy a hablar de desplazamiento forzado, de cómo impactan los conflictos armados en estos movimientos de población y en concreto pues, traer algunos datos y algunos hechos que demuestran que la política europea de seguridad y defensa y esa política migratoria centrada en la externalización pues, no está funcionando, ¿no? Y tomando además como hilo conductor las últimas, la intervención de Babu, que se centraba mucho en la zona de Sahel, sí que me gustaría también hablar de esta región en particular, porque además, como comentaba Antonio, hablar de África en su conjunto es reducir mucho el problema, pero quiero centrarlo por el impacto que está teniendo actualmente en el desplazamiento forzado y sobre todo también en las llegadas a nuestro propio país, ¿no?
Como estaba comentando Babú, en los últimos años esta región bueno, pues ha sufrido una escalada de violencia, se encuentra en una situación de inestabilidad política, económica y social, con una sucesión de golpes de estados que incluso artículos de académicos empiezan a llamarlo el cinturón golpista, ¿no? Llenando un poco esta narrativa. Y hablamos pues eso de cómo empieza en Mali en el 2020 con golpes militares que luego se suceden en el 2021, un país que ya tenía una crisis humanitaria desde el 2012 con situación de más del 32% de su población necesitando ayuda humanitaria y 1,4 millones en situación de inseguridad alimentaria. Sigue Burkina Faso con otros golpes de Estado en 2022, se extiende el conflicto y además hay que entender que Burkina Faso se encuentra entre uno de los países, toda la región, pero Burkina Faso también entre uno de los países más susceptibles a sufrir los efectos del cambio climático, con inundaciones, con sequías. Esto hace que también se ponga en peligro a la población que principalmente subsiste de la agricultura. Luego explicaré por qué hablo también de estos factores, porque es importante entenderlos a la hora de conocer las causas de estos desplazamientos, ¿no? Y seguimos con Níger en 2023, que también escalada de violencia y se produce un golpe de Estado y se documentan ataques a la población civil, a manifestantes, libertad de expresión, etc. Se va extendiendo y llega al Chad, a Sudán, a Guinea, a Gabón. Estamos hablando de que en 4 años se han producido más de 10 golpes de Estado. ¿Por qué hablo de esto? Porque resulta que la Unión Europea desde 2011 tiene una estrategia centrada principalmente en bueno, pues cooperación en materia de seguridad en la región del Sahel, desde el 2011. Entonces voy preguntándome dónde está toda esta seguridad y toda estabilidad. En 2015 la Unión Europea también emite una decisión marco, y cito textualmente, para contribuir a restaurar y mantener el orden y las condiciones para una paz duradera en Mali y en la región, desde el 2015. En 2021 se destinan más de 130 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para apoyar militarmente a la Fuerza Conjunta G5 del Sahel. Burkina Faso, Mali, Níger, Chad y Mauritania. Es decir, se destina dinero, mucho dinero, sobre todo para fortalecer militarmente como estrategia para asegurar la estabilidad de la región. Y yo me pregunto, ¿dónde está la paz? ¿No? Yo me pregunto, ¿dónde está esta estabilidad? No solo no hay paz, no solo no hay estabilidad, sino que, volviendo al tema de los desplazamientos forzados, se han multiplicado por 14 el número de desplazamientos forzados. Estamos hablando de más de 1.000 puntos porcentuales de desplazamiento forzado y, según datos de ACNUR de mayo de 2025, actualmente en la zona del Sahel, que incluye Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y han incluido también Mauritania, desplazamientos internos 3,17 millones. Personas refugiadas solicitantes de asilo, 2,2 millones. Me vuelvo a preguntar cómo están funcionando estas políticas que quieren garantizar la seguridad a través de militarización. Pero paralelamente, teniendo en cuenta que a nivel global en África hay 45 millones de personas desplazadas, ojo, la mayoría desplazadas internas, y de aquellas que han podido cruzar una frontera, son desplazadas y acogidas en países vecinos, que esto es algo que ocurre mucho en el Sahel. Burkina acogía a muchas personas refugiadas de Mali. Ahora está ocurriendo que Mali también acoge a personas refugiadas de Burkina. O sea, son precisamente los países de alrededor y cercanos quienes acogen a las personas desplazadas. De un total de 45 millones de personas desplazadas, solo el 4% son las que llegan a Europa. Un 4%. Bueno, pues, ¿qué políticas proponemos frente a este 4% que llega a Europa? Políticas de externalización, que consiste básicamente en que sean los terceros países los que gestionen la migración y hagan todo lo posible para que no lleguen. O sea, sabemos que la situación está como está, que además hemos contribuido a ello, y lo que nos preocupa es que ese 4% no llegue. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Acuerdos con los países de alrededor. Y cito algunos. Tenemos Túnez, 2023, 105 millones. Y entre 2015 y 2021 se han dado más de 400 millones del European Trust Fund. Se han firmado acuerdos también con Senegal, desde 2015, 164 millones de euros. Libia, desde 2017 se firma un acuerdo, está renovado. Libia, que sabemos bien que se ha destinado ese dinero para reforzar la Guardia Costera, que se han reportado y se han documentado violaciones de derechos humanos,
no solo detenciones de personas que han sido llevadas a centros donde sufren torturas y más violaciones de derechos humanos, sino incluso tiroteos directos a embarcaciones que estaban en alta mar. Y esto está todo documentado. Mauritania, el último, 2024, se han comprometido 210 millones, Mauritania, ahora mismo. Además tenemos un nuevo pacto europeo de migración y asilo que consolida todavía más este enfoque, que tiene una dimensión exterior y que acaba de, pues de firmarse un plan de acción de la Unión Europea para las rutas del Mediterráneo y del Atlántico. De nuevo, esto centrado para apoyar la gestión de fronteras y controlar la migración. Entre este plan se prevé también dar pues proyectos y dinero a la FIAP, que no sé si habéis oído hablar de ella, pero es una agencia de cooperación que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cual ha liderado, entre otros, el proyecto GARSI, Sahel. Volvemos a hablar de externalización de fronteras y volvemos a hablar de otra cosa terrible, que es la condicionalidad de la ayuda oficial al desarrollo. Y si no lo conocéis, os recomiendo que busquéis información, porque hay investigaciones que hablan de cómo este proyecto, que está financiado por una agencia de cooperación española a través de fondos europeos, ha pues sido cómplice de violaciones de derechos humanos, cómo desde Mauritania se han utilizado vehículos, incluso información de España, para expulsar a personas migrantes al desierto. Y todo esto financiado, repito, con dinero europeo. En muchas ocasiones, las personas que salen de Mali, que salen de Burkina, que salen de lugares donde están buscando estabilidad, no quieren llegar a Europa. A lo mejor quieren estar en Mauritania un tiempo, poder reconstruir su vida y volver en algún momento determinado. ¿Qué ocurre? Que si nos encontramos con estos mecanismos que están financiados por la Unión Europea, donde te ponen todavía más en peligro y te expulsan al desierto, a lo mejor te lo piensas y arriesgas tu vida y coges una embarcación para llegar a Europa. Por lo tanto, Europa encima no solo no está consiguiendo su objetivo de crear estabilidad, sino que pone en peligro, con rutas todavía más peligrosas, a personas migrantes y refugiadas. Y yo quería dar sobre todo estos datos para que luego, y hechos para que luego cada uno pueda comprobarlos o ampliarlo. No me quería extender, pero sobre todo dar luz sobre que las políticas europeas de seguridad y defensa centradas en la militarización, en el rearme, o la política de externalización, que lo que hace es fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de terceros países, no dan resultado. Lo estamos viendo. Son hechos y son datos. Por lo tanto, creo que hay que replantearse, por supuesto, cómo generar estabilidad, cómo construir la paz, ¿no? Apostando por todo lo que tenga que ver con la protección de las personas, con la generación de las condiciones en un país para crear estados de bienestar donde las personas puedan construir su proyecto, con un enfoque de justicia social, entendiendo siempre los impactos también del cambio climático, que no se está haciendo lo suficiente, y pues replantearnos, sí, ya voy a terminar, pero sí, replantearnos y sobre todo ir con datos y con hechos para explicar que no funciona, que el rearme no funciona para dar seguridad ni para dar estabilidad en ninguna región. Muchas gracias, Verónica. Pasamos la palabra al compañero Mamadou, que nos va a hablar del papel de Europa y España en la represión de las movilizaciones sociales en África y de los procesos migratorios. Hola, muy buenas. ¿Se me oye? Vale, perfecto. Bueno, me tengo que agachar un poquitín, pero bueno. Nada, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer compartir la mesa con Vero, que es compa del trabajo, y bueno, con Babu y Besa, que nos conocemos del mundo del activismo. Mi intervención se va a centrar un poco, a lo mejor voy a tener que repetir un poco, pero bueno, mi intervención va a concentrarse más en el papel que juega Europa en la represión de movilizaciones sociales y también del proceso migratorio. Es algo que se habrá comentado, pero voy a centrarme más en dos casos, ¿no? El primero es el caso de Senegal y el segundo Mauritania. Y también hay que entender que cuando hablemos de represión no es o de conflictos y guerras, no es algo que está pasando fuera. También hay una consecuencia directa aquí en el territorio español. Eso es lo que con lo que voy a concluir.
En primer lugar, seguramente habéis conocido de la situación política de Senegal de los últimos años. Bueno, podríamos decir incluso los últimos, desde su independencia, ¿no? Pero los últimos años, sobre todo 2021 y 2024, Senegal ha vivido uno de los momentos más represivos de su historia política, ¿vale? Y justo en estos 3-4 años, el que era el presidente de Senegal, el Macky Sall, el autoritario, fue apoyado por las grandes potencias europeas, ¿no? Sobre todo Francia por el papel colonial, ¿no? Que ha jugado a lo largo de la historia de Senegal, pero luego también voy a remarcar, ¿no? También el papel que ha jugado España, sobre todo hilándolo con lo que ha comentado Vero, ¿no? La financiación de ciertos proyectos de cooperación y demás. Entonces, el pueblo senegalés se ha levantado en contra de un régimen autoritario en busca de una libertad, entre comillas, y han conseguido, más allá de la represión que ha habido, con consecuencia mínimo de 80 personas fallecidas, asesinadas, todavía no hay justicia para todas aquellas personas y más de 2.000 personas detenidas. Esto seguramente ha habido, a lo mejor este año menos, pero el año pasado ha habido consecuencia directa con las llegadas de las personas migradas en el territorio español. ¿Vale? En ese contexto hay que remarcar, por ejemplo, el que es el actual presidente de Senegal y el primer ministro salieron directamente de la cárcel a hacer campaña. Y puedo decir, pero eso ya puedo decir que ha habido finalmente una victoria del pueblo senegalés. Luego el tiempo nos dará para juzgar la gestión del actual gobierno. Pero el actual gobierno viene de una legitimidad popular que la trayectoria es un poco diferente. El caso de Sahel es un poco diferente porque la diferencia es como no son golpes de estados, bueno, que incluso es lo que ha comentado Babu, ¿no? Aunque desde Europa lo consideramos como golpes de Estado, hay una legitimidad popular. Eso es muy difícil entenderlo desde una óptica occidental, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a apoyar unos golpes de Estado? Pero el pueblo de Sahel lo ha apoyado, y no solo tenemos que ver los golpes de Estado, lo que está detrás. Eso es lo más importante, que al final en general no se analiza. Pero en el contexto de Senegal viene de otra forma, sino más bien por las vías electorales o electoralistas, y entonces bebe de una legitimidad diferente. Y en el caso, justamente lo que comentaba Vero, seguramente si queréis también podéis buscar la investigación que ha publicado el año pasado Fundación Por Causa y Al Jazeera, la implicación directa de fondos europeos a través de los fondos fiduciarios de emergencia para África, para reprimir las movilizaciones. Esto está documentado y lo podéis ver porque Macky Sall es una de las personas que siempre también ha jugado este papel, ¿no? Este papel de intermediador, o este papel de lo que sería como el enlace directo, ¿no? En esa política de contención. En el caso, dando el salto, Mauritania, ¿por qué Mauritania? Porque todo eso también tiene que ver con una de las rutas migratorias, ¿no? Que llegan por Canarias, pasando no solo por Senegal, pero incluso hasta países del Sahel y llegando hasta Mauritania, de Mauritania incluso parte de Sahara Occidental. Y eso hay también lo que he comentado parte también, pero hay una represión durante los procesos migratorios, y Mauritania es uno de los países, ¿no? que ejerce de muro de contención, ¿vale? Y últimamente, el 24 de marzo pasado, Mauritania ha firmado un acuerdo con la Unión Europea de 210 millones de euros para seguir ejerciendo ese control fronterizo, ¿no? También como lo ha hecho Senegal hasta ahora. Ahora mismo los acuerdos de Senegal todavía no está muy claro cuál va a ser la dirección. Lo que sí que es claro, el pueblo senegalés ha estado
como empujando para evitar como esta externalización de la frontera, pero hay que remarcar también, venían de la misma lógica. Ahora mismo estamos en un stand-by, que no se sabe muy bien qué rol va a tener Europa, teniendo en cuenta también los acuerdos ya firmados, ¿vale? Entonces, en el caso, volviendo a Mauritania, por ejemplo, el pasado mes o hasta hoy en día, muchísimas poblaciones africanas de otros países, Senegal, Gambia, Guinea, están ahí reprimidas por fondos financiados por la Unión Europea. De hecho, una de las últimas visitas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ido acompañado, ¿no?, con militares, Guardia Civil y Policía Nacional, porque el rol de España es hacer como el papel que ha jugado Europa, ¿no?, en otros contextos, como puede ser Túnez, ¿no?, Turquía, ¿no?, financiar a países terceros para poder reprimir, porque a lo mejor aquí se reprime, pero muchas veces es mejor externalizar la represión, ¿no? Y no voy a entrar en números, pero hay como en tanto Mauritania hasta hoy en día Senegal, ahí está la Guardia Civil española, la Guardia Civil, está la Policía Nacional también, muchas veces financiado, ¿no?, por fondos europeos. Y en el caso, no sé cuánto tiempo me queda. Quedan 4 minutos. Vale, 4 minutos. Pero no me quería... Aquí también hay un hecho muy importante, la colaboración o el trabajo que hace, el papel que juega Frontex en todo esto, ¿vale? Frontex tiene un papel muy, muy importante, muy determinante en cuanto a tecnología, en cuanto a... Incluso hay... aunque todavía no es oficial, hay políticas, ¿no?, de externalización a otros países. Por ejemplo, en el contexto de Senegal no sabemos muy bien, pero seguramente para Cabo Verde tengan un centro de drones y demás para el control fronterizo. Pero todavía no está del todo como... no es oficial hasta ahora, según lo que me comentan, ¿no?, de personas que están como muy cercanas de esas fuentes. Pero no quería acabar, como no tenemos mucho tiempo, todo eso no son, cuando hablamos de conflictos, guerras, represión, no es algo ajeno, porque y además no podemos hablar de esto estando aquí sin mencionar las consecuencias directas y la violencia policial que hay, ¿no?, en el territorio español. Entonces, diciembre de 2024, por ejemplo, un ciudadano senegalés falleció tras una persecución policial se tiró al río Guadalquivir en Sevilla. Y luego, por ejemplo, otros ejemplos como más cercanos, que en Canarias hace poco también un ciudadano de origen gambiano falleció. Todo eso es muy importante, porque luego la versión, hace 3 días aquí en Torrejón, tenemos como un imaginario, eso es como de asociar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso más cercano de Torrejón, que ha fallecido, según las versiones oficiales, presuntamente ha robado un móvil. Más allá de que eso sí fuera verdad, si hubiera robado o no, eso no es lo más importante, porque hay una vida una persona, y también hay que analizar, ¿no?, por qué este hecho. Si Abderrahman se llama, creo, Abderrahim se llama. Si hubiera robado incluso un móvil, no vale más que una vida, ¿vale? Y hay como una construcción también desde una narrativa, ¿no?, que que en general lo que hace es, banalizar las muertes y banalizar las violencias, ¿no?, tanto aquí como allá, ¿vale? Y los últimos años, estamos en el territorio español, estamos viviendo también un momento de securitización, ¿no?, y de normalización de la violencia, de banalización también de los conflictos, guerras, lo que está pasando con Palestina, ahora mismo en Irán. Y conflictos entre comillas más olvidados, como
digo entre comillas más olvidados, porque no son olvidados para personas que siguen ahí a pie de cañón. Me refiero sobre todo, bueno, en el caso de la República Democrática del Sáhara Occidental y demás. Son conflictos que llevan años, pero lo que solemos tender a este riesgo de banalizar, bueno, de normalizar la violencia y las guerras, ¿no? Y sobre todo poder justificar también todo lo que es el armamento masivo. Entonces, para terminar, quería comentar, ¿no?, que la paz no se construye ni con muros ni con armas, sino con justicia social, con derecho a la movilidad, a la migración, como lo tengan también la mayoría de los ciudadanos europeos occidentales. Cuando quieran viajar al continente africano, igual no van a tener tantas dificultades. Yo creo que un africano, un burkinés, un senegalés, si tuviera la posibilidad de acceder a unas vías seguras, no jugaría su vida en el mar. Entonces creo que la reflexión es también desde donde nos toca reflexionar y recuestionar también el derecho a la movilidad y sobre todo, ¿no?, quién tiene acceso, ¿no?, a esa paz que estamos hablando. ¿La paz está reservada para unas personas o la paz tiene que ser como algo global, algo que no entiende de frontera? No estamos en ese caso, no estamos en este escenario, pero creo que el horizonte debería como ser luchar, ¿no?, por un mundo más justo, ¿no?, donde la justicia sea universal y no solo selectiva. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar al turno de palabras, preguntas y demás, vamos a darle la palabra a los compañeros que vienen de Guinea. Como no tenemos micrófono, si podéis venir por aquí, por favor, para que quede grabado luego. Bueno, aprovecho para presentar al compañero. Es Weja Chicampo Puye, es coordinador general del Movimiento por la Autodeterminación de la Isla Bioko. Gracias. 5 minutos, compañero. Vale, ¿se me oye bien? Bien, yo creo que, bueno, se me ha hecho la presentación, soy de Guinea Ecuatorial. Y aquí he estado escuchando Guinea, me parece que son 4 países. 4 países, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guinea Conakry y Nueva Guinea. En Oceanía hay una Nueva Guinea. Sí, pero si dicen Guinea no sabe dónde te refieres, si es Nueva Guinea o es Guinea Ecuatorial. Bien, entonces lo que quiero hacer ver que... El micrófono no funciona. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, lo que quiero hacer ver que, bueno, aquí lo que hemos podido escuchar sobre África está girando en torno a lo que es la inmigración, lo que los intereses europeos en África, que estarían, me parece, insertados dentro de lo que es Africom. Hoy día se llama Frontex, y ahora está incorporándose lo que es Rusia, China, y que, bueno, que están llamando, me parece, African Corp, para no decir los Wagner. Entonces, todo eso gira a intereses. Pero el tema que me lleva aquí, de Guinea Ecuatorial, se puede decir que quizás los compañeros han estado reflejando lo que es la revolución que se está ocurriendo en el Sahel, pero Guinea Ecuatorial ahora mismo está dentro de lo que es el Golfo de Guinea. Dentro del Golfo de Guinea, pues bueno, tenemos una dictadura de más de 45 años. Cuando decimos más de 45 años, queremos hacer referencia que España abandonó Guinea el año 1968, y desde entonces, me parece 5 meses después, se ha implantado una dictadura que permanece hasta hoy. Lo único que ha habido un cambio de gobernante, como se pretende hacer que después de Obiang le suceda a su hijo. Y estas dictaduras lo estamos reflejando, lo estamos viendo en otros países aquí que se ha mencionado, como es en Libia, que quizás Mohamed el Gaddafi al final le iba a suceder uno de sus hijos.
lo tenemos también con ¿cómo se llama?, en Siria, donde a Bashar después le sucedió su hijo, que al final me parece que está en Rusia. Pero en diferentes países africanos, pues bueno, se está produciendo lo que la mentalidad occidental desde el punto de vista del poder. ¿Cómo se establece el poder? Aquí los compañeros han hablado también de la democracia, que decir que bueno, que en Senegal parece que ha habido un cambio, pero dentro de un cambio popular, que parece que la población está apoyando lo que es los cambios que se están produciendo en el Sahel, porque hay una masiva población que aplaude. Pero nos olvidamos que la ignorancia es lo que representa la máxima población de África en general. Y eso también se puede reducir en Guinea Ecuatorial. Cuando en Guinea Ecuatorial el dictador lleva 46 años, es que lleva 46 años de aplausos. Y esa población está aplaudiendo desde la ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocen primero sus derechos. Tú no puedes acudir a una votación, a votar a un candidato, cuando no sabes primero ni lo que va a hacer, ni lo que tú quieres, ni lo que él te está pretendiendo dar a entender. Solamente pone una cara y pones unos cuantos dólares o unos cuantos calderías en tu mano y dice, bueno, yo le voto porque es guapo, porque es bueno, porque es mi familiar, porque es mi hermano, porque es tal. Entonces, centrándose en Guinea Ecuatorial, por los minutos que tengo, vamos a decir que Guinea Ecuatorial está regido por una dictadura de 45, 46 años, y que en esa dictadura, pues al final de tantos intereses que estamos hablando hoy del petróleo, mañana hablaremos de la pesca o hablaremos de otros factores económicos que les interesa a Occidente, porque los valores los está dando Occidente. Cuando hablamos de coltán es porque a Occidente le interesa, y si hablamos de oro es porque también a Occidente le interesa, porque el propio Congo no puede explotar lo que es el coltán, decir que yo voy a fabricar algunas piezas porque no tiene tecnología. Y en ese caso lo que quiero decir que en Guinea Ecuatorial ocurre casi cosas similares. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos le interesa sacar el petróleo y al final pues tiene que apoyar al dictador que le firme los contratos, aunque sea del 95 o 98% a favor de Estados Unidos y el 2 o 3% a favor de Guinea Ecuatorial. Y en estas circunstancias, yo soy del MAIB, soy el coordinador general del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, soy de la isla de Bioko, soy Bubi, y a partir de ahí, pues bueno, yo marco un poco la diferencia de decir que, bueno, todos los recursos que tenemos en la isla de Bioko, pues no beneficia a la población de la isla. Total, no sabemos a quién está beneficiando, pero a nosotros o a las poblaciones nativas, ya sea dentro de la isla o como fuera de la isla de Guinea Ecuatorial, que es parte de Guinea Ecuatorial, como si la sería Río Muni, ahora hablarán los compañeros de Anogonés, no nos beneficia. Todos esos intereses van hacia Occidente y favorecen lo que es Occidente. Y nosotros estamos intentando que aparezcan esos derechos que desde Occidente o las Naciones Unidas ha ido diciendo que las poblaciones tienen derechos. Si esos derechos no lo podemos disfrutar, es que prácticamente desconocemos de qué se está hablando cuando se habla del respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, estoy intentando hacerles ver de que todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos analizando a nivel nacional o a nivel mundial gira en torno a los intereses económicos. Por lo tanto, no quiero enlazarme con otros países que he estado escuchando en otras conferencias, pero todos son intereses los que manejan el mundo. Y nosotros que no estamos capacitados económicamente, pues bueno, tenemos que quizás seguir aplaudiendo lo que no queremos. Y que por lo tanto, pues nos están gobernando gente que nosotros no estamos dispuestos que nos gobiernen, pero se nos impone que sea así. No sé si me he explicado, pero prácticamente estamos diciendo que la situación africana es bastante caótica. Estamos hablando de una población de Guinea Ecuatorial o población bubi que está aquí en España más de 20, 30, 40 años que estamos aquí y estamos andando ya por la tercera o cuarta generación de niños que tenemos aquí en España, pero no tenemos camino para regresar. ¿Por qué? Porque a España le interesa también mantener una dictadura en Guinea Ecuatorial. España se comprometió en el año 68 intervenir en Guinea Ecuatorial en caso de que sus representantes ante la Conferencia Constitucional ante las Naciones Unidas reclamaran su presencia. ¿Por qué? Porque no se iban a cumplir lo que se estaba firmando en Madrid, que es la independencia de Guinea Ecuatorial. Y España desde el año 68-69 se ha lavado las manos. Y nos han hablado los gobernantes españoles hoy que decir, no, eso fue la época de Franco.
Pero cuando un Estado firma un compromiso, no importa quién gobierne, el compromiso hay que cumplirlo. Y España no está cumpliendo con su papel. Por lo tanto, estamos exigiendo que España al menos asuma su responsabilidad, no solamente en el Sáhara Occidental, sino que también en Guinea Ecuatorial, que lo que descolonizó no es la independencia de Guinea. Por lo tanto, nos quedan cosas que aclarar. Muchas gracias. Sí. Orlando está los Muy bien, aprovechamos para presentar también a Orlando Cartagena Lager, él es el primer ministro de la República de Annobón. Buenas tardes o buenos días, no sé qué hora nos pilla en cualquier parte del mundo. Soy Orlando Cartagena, de la isla de Annobón, y queremos presentar la causa Annobón al mundo entero y al mundo occidental, ¿no? Annobón es una isla que pertenecía y pertenece a España porque cuando se descolonizó los territorios que tenía en África, lo dejó abandonado. Y descolonizó algo que creó, que se llama Guinea Ecuatorial, que no tiene derechos, porque la creación no tiene derechos. Los pueblos son los sujetos de derecho internacional y que por tanto son los que tenían que haber recibido la descolonización. Pero descolonizó Guinea Ecuatorial, que no existía hasta 1968. Compañeras y compañeros, voy a leer un poco el mensaje que he traído hoy. Gracias por darme la palabra en este espacio donde la paz no solo es una consigna, sino una urgencia moral. Vengo en nombre del pueblo de Annobón, una isla africana sometida por el régimen neocolonial de Guinea Ecuatorial, donde vivimos en un verdadero régimen neocolonial y un estado de ocupación. Con menos de 3.000 habitantes, en Annobón hay un militar por cada 4 personas, que está militarizada. La represión es cotidiana, el miedo es estructural, nuestras voces están silenciadas, nuestra tierra explotada, nuestro pueblo torturado. La militarización no solo impone obediencia, sino que destruye vidas. En Annobón, cada uniforme es un símbolo de defensa. Es una amenaza. Cada hombre uniformado que hay en Guinea Ecuatorial, ramificado en Annobón como fuerza de ocupación colonial, es una amenaza. Violan a las mujeres, someten a las niñas a abuso infantil y asesinan. Obiang le importa nada. Ha importado mercenarios extranjeros para aplastar a su propia población. Es el nivel de perversión del poder que enfrentamos. Naciones Unidas ya ha condenado esta situación, pero el dictador se burla de las resoluciones internacionales con la complicidad de quienes prefieren mirar para otro lado. Por eso os vengo a decir que la paz no se construye con más armas, ni con más soldados, ni con más silencio. La paz se construye con justicia, con verdad y con solidaridad. Les pido, desde el fondo de lo más profundo de nuestros corazones, que levanten la voz con nosotros, que exijan el fin del rearme en África, que exijan que Guinea Ecuatorial cumpla con lo que dice el derecho internacional, que exijan también que España tome cartas en el asunto de este gran desmadre que nos ha dejado y nos ha sometido desde hace ya 58 años, que nos están matando. En África hay un conflicto, pero cada conflicto tiene detrás un pueblo que sufre. Annobón es una isla que el barco de Guinea Ecuatorial visita una vez al año. Vivimos con lo opuesto. No hay luz, no hay sanidad,
no hay educación y la gente vive de los tubérculos y de la pesca artesanal. Y España está allí con la cooperación española, y Estados Unidos también, y Francia, y todos están, y ven como a una isla de poblaciones. El barco de Guinea va una vez al año y es el único contacto que tenemos con cualquier parte del mundo. No tenemos ni jabón para lavarnos en este siglo que estamos. Los niños no comen. Yo me acuerdo comer plátanos verdes porque mi madre me dice al final, eso te va a dar mucha fuerza, cómetelo, porque es lo único que había. Y hoy me he hecho mayor. Las niñas de Annobón son secuestradas por el mismo ejército que manda Obiang ahí, y las mamás están fuera del campamento llorando, devuélveme a mi hija, y las someten a abuso infantil. A veces los sueltan ya embarazada o destrozada. Eso que está pasando en África hoy es como consecuencia de las decisiones coloniales, de las fronteras que nos han impuesto. Annobón está a 3 días navegando de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué tenemos que formar el mismo país? Porque cuando estaba España allí no nos unió como pueblo, nos tenía como esclavos, pero cuando se iba tomó la decisión que más le convenía, hacer un país para la dependencia total. Y 56 años después nos están matando. Estamos hablando de que los niños de Annobón, las familias annobonesas, el 90% tiene que salir de Annobón por esto que llamaban de desplazamiento forzado. No, el desplazamiento es guineano. O sea, es del Estado guineano, que cuando la gente se enraiza, la población annobonesa inventa deportaciones y somete a todos los hombres, como en el 76, que cogió desde los 15 años hasta los 75, para que no vivamos en Annobón. Nos están matando y llevamos 3 años yendo al Congreso de los Diputados a pedir mediación de España, porque España es la madre patria, es la potencia colonizadora que no descolonizó Annobón, lo mismo que los saharauis siguen no sé cuántos años luchando. Pedimos mediación de España y pedimos al pueblo español que fuerce, porque esto va camino de ser un genocidio consentido. Ambo legado, ambo legado, ambo legado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Si os parece, como hemos empezado un poquito más tarde, imagino que los compañeros de comisiones nos darán 10 minutitos de margen, ¿no? Si os parece, abrimos una ronda de preguntas y luego en la mesa que las respondemos de seguido, ¿vale? No sé quién ha pedido. Diosdado. Bueno, yo hablaré en voz alta. En primer lugar, una pregunta a la compañera del Congo Democrático. La verdad es que la historia del Congo es terrible. Todo lo que pasó bajo la monarquía de Leopoldo II fue un genocidio terrible. La pregunta, que también puede ser extendida a los demás, es: ¿habéis hecho una evaluación del saqueo que hizo Bélgica y por tanto de la deuda que tiene Bélgica, el Estado belga, con el pueblo del Congo? Lo mismo puede ser extendido a otros pueblos por parte de las potencias coloniales, en este caso de Francia, en amplias zonas que son del Sahel. Segunda cuestión, a los compañeros del Sahel. Felicitarlos en el sentido de que hayan sido capaces de crear unidad frente a una estrategia que persiste de las potencias coloniales o neocoloniales, como hay ahora neocoloniales, de querer seguir saqueando África y, por tanto, establecer una unidad, una nación federal o confederal para defenderse y ser independientes realmente, es para mí una cosa que hay que felicitar. La cuestión que sería pregunta es: ¿os estáis pensando la posibilidad para tener unas relaciones comerciales mejores, el tener algún tipo de relación con los BRICS, como es el caso de, creo que Nigeria se ha incorporado a los BRICS, es decir, tener relaciones comerciales que os permita poder atender mucho mejor a vuestras poblaciones? Y por último, una última pregunta a todos.
ha habido hace unas semanas ejercicios militares de la OTAN en el norte de África. En Marruecos, Túnez, sabemos que con presencia del ejército español y de unos 50 ejércitos, una barbaridad. El responsable del flanco sur de la OTAN es un español, un tal Colomías. No sería cuestión de que exigieseis la disolución ya del flanco sur de la OTAN. La OTAN no tiene por qué tener ningún flanco sur, no tiene por qué proteger a nadie, porque lo que quiere la OTAN es conquistar y seguir saqueando. ¿Os lo habéis planteado? Nada más. Ahí la compañera. Sí, ¿qué tal? Soy Liliana Barbuda, Argentina Soberana, provengo de Argentina. Y para nosotros tenemos mucha compatibilidad con lo que está ocurriendo en África, porque nosotros también venimos de un continente muy castigado, con muchos recursos naturales que son siempre aprovechados por los países más ricos, y estamos siempre en riesgo. Y el problema es que la información que llega sobre África es muy esporádica, es muy incompleta y muy sesgada, muy orientada hacia la visión que puede tener Europa o Estados Unidos sobre el tema africano, que son países ex metrópolis coloniales, y Estados Unidos con unas apetencias de expansionismo que perduran a través del tiempo. Entonces es muy complicado llegar a tener conciencia de lo que está pasando, y yo creo que lo principal para poder acceder a una acción para mejorar la situación es tener información. Entonces yo creo que deberían los países, es una sugerencia por supuesto, ¿no? En Argentina también lo deberíamos hacer, pero estamos dominados por medios hegemónicos que responden a los intereses de los grandes poderes, pero en África debe pasar lo mismo. Pero digamos que esa sería la tarea fundamental y muy importante, poder difundir la situación y poder centralizar esto, ¿no? Y la unión de la gente consciente, de los líderes de África que son conscientes de la situación, poder unirse y poder coordinar posiciones y poder coordinar una información lineal, no tan esporádica y no tan difusa sobre lo que está pasando. Digamos, en aras de poder acceder a una serie de acciones que cambian la situación. Eso. Bueno, pues yo quería hacer tres preguntas, pero la primera es una afirmación, ¿no? Yo creo que no, la intervención que hizo Babu para hablar de las rebeliones del Sahel, digamos, ¿no? Claro, aquí se presentan como golpes de Estado, pero resulta que es una toma de poder que yo veo como una rebelión militar popular. Igual no se me entiende muy bien, pero lo que había en esos países, Burkina, ¿no? En Mali, en Níger, eran regímenes totalmente corruptos y además entregados a Francia, dando contratos a las multinacionales francesas, dejando que Francia siga con su moneda, siga controlando el país, es decir, lo que conocemos como neocolonialismo, países que están controlados por esa ex metrópoli, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿son procesos revolucionarios o son golpes de Estado? Porque claro, quiero decir, la toma del poder de Cuba en el mundo entero se vio como un proceso revolucionario, ¿no? Es decir, que el pueblo rompe el esquema y se toma el poder. Entonces yo creo que sí son procesos revolucionarios, por eso digo que es pregunta, pero dejo mi opinión, ¿no? Y tienen un gran apoyo popular, inmenso. Y han sido muy inteligentes en hacer una confederación, porque ya iban a ir a por ellos militarmente, ¿no? Que eso no lo has explicado, igual lo podéis explicar un poquito. La CDA. La segunda pregunta, también parte de una afirmación, ¿no? Hay un problema entre nosotros, porque hoy estamos juntos, africanos, españolitos, latinos, ¿no? Gente de movimientos sociales, de ONGs que trabajamos África y que queremos potenciar una relación entre África y España y entre nosotros, ¿no? De colaboración, de lucha por la paz, de lucha por la justicia social y demás. Pero hacemos un trabajo muy mejorable, tenemos que vernos más, tenemos que relacionarnos más, tenemos que trabajar más en común, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos que hablar, lo tenemos que ver. Y luego el tercer tema que quería sacar, medios de comunicación.
ignoran África. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo creo que es más una propuesta lo que quiero plantear. Yo creo que hay muchos medios de comunicación alternativos en España que los que decimos que somos alternativos no leemos. No leemos, digitales y en papel. No quiero decir la lista, pero me sé 14 o 15. Pues soy un enfermo de la lectura y de los estudios, ¿no? Entonces, yo propondría que hiciéramos un encuentro con esos medios de comunicación alternativos para que den aire a los proyectos de liberación popular en África. Desde el Sáhara, que tenemos aquí a una representante, ex colonia española, Guinea Ecuatorial, tenemos aquí compañeros exiliados que han luchado contra la dictadura y luchan, Anobón. Quiero decir, el problema de Anobón hay que sacarlo en los papeles, no sale en los papeles, está oculto. Pero el de Guinea también, porque Obiang y Marruecos meten dinero ofreciendo las playas a los periódicos españoles para que no se hable. Y esto, yo tenía un amigo, lo tengo todavía, en el diario El Mundo, lo he contado varias veces, que hasta hace pocos años me llamaba para preguntar la opinión de Izquierda Unida sobre Guinea Ecuatorial, y me sacaba párrafos enteros de hasta artículos. Y un día me llamó y me dijo, amigo, no te puedo llamar más, estás vetado en el periódico así, porque 800.000 euros han entrado de Guinea Ecuatorial en publicidad para todo un año. Entonces, ¿cómo rompemos ese rollo de África con los medios? Porque el Congo tampoco sale. Hay un genocidio en el Congo que es una guerra más brutal que la que hay en Ucrania, y lleva 20 años de guerra, 30. O 30. Entonces, algo tenemos que hacer. A mí se me ocurre que habría revistas que nosotros podemos facilitar. Perdón, me estoy enrollando. Esas eran las 3 preguntas. La cuarta era si el yihadismo no ha sido metido en el Sahel para que después justificara la presencia militar neocolonial. Claro. Me he pasado con las preguntas, disculpa. Iba a pasar el de los 3 minutos. La compañera de fondo. Hola, mi nombre es Ana María, soy de Guinea Ecuatorial, soy activista. Decir a la compañera del Congo que pueda que la población congoleña o congolesa, como se llame, el gentilicio, sea inocente, pero el gobierno no. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando los medios, como suelo decir yo, los medios de desinformación masiva de Occidente aplauden a un presidente africano, es porque es el peón de ellos. Y Kagame no es ni un santo. Kagame no es ni un santo. Mira lo que está pasando ahora. Salen aviones de Inglaterra llevando a gente, bueno, los indeseables, entre comillas, la gente que ellos no quieren, los llevan a Ruanda. Y eso que están haciendo es el germen de un futuro conflicto, como ya pasó en Palestina. Traen a gente que no tiene nada que ver ni con África, ni con Congo, ni con Ruanda, lo llevan ahí. La gente que ellos no quieren, lo llevan ahí. De aquí a unos años dirán que eso ya es de ellos. Van a expulsar a la población autóctona y tendremos otro Gaza 2.0. Kagame no es ni un santo. Y si digo Kagame, a todos los chicos de los recados que tienen los lobbies que gobiernan el mundo en la sombra, que tienen colocado en toda África. De hecho, cuando uno intenta hacer bien las cosas para su población, van a poder. Mira lo que está pasando en la zona de África Central. Los Paul Biya y toda esa gente. ¿Cuántos años llevan ahí? ¿Qué pasa? Aquí hablamos de derechos humanos y todo ese rollo, pero cuando se trata de nuestro hijo de puta, entre comillas, miramos para otro lado. Ahí los derechos humanos y todo eso, ya no, aquí nada. Ah, mira, aquí tal, eres bueno, tipo Bian, tipo Biya, tipo Sassou Nguesso y toda esa peña, todos esos dinosaurios en peligro de extinción que están ahí. Y esa es la zona más pobre de África, a pesar de ser la más rica. ¿Por qué? Porque Francia, Estados Unidos, eso se ha abanderado de los derechos, de las libertades, son los que están ahí. ¿Quién explota el petróleo de Guinea Ecuatorial? ¿Cuántos habitantes de Guinea Ecuatorial? ¿En qué cabeza cabe que un país tan rico como Guinea Ecuatorial, con 1 millón de habitantes, los chicos se sientan en el suelo porque no hay bancos, que no hay hospitales, que uno tenga que comprar medicamentos aquí y enviarlos a su gente? Porque no, habiendo tanto dinero. Nadie lo entiende. ¿A quién beneficia todo eso? A los de siempre.
a lo de siempre, eso de que, la gente del Congo es inocente, puede que la población también de Ruanda, pero el gobierno no. Kagame no. Y Kagame es aplaudir en todas partes. Kagame ese as de todo. Kagame, perdón, es un hijo de puta, con perdón. Hablando pronto y mal. Kagame no es ajeno a todo lo que está pasando en la zona de Goma. Kagame no es. Las armas que llegan, ¿dónde pasan? A través de Kagame. ¿Hay alguna fábrica de armas en Ruanda o en el Congo? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde salen esas armas? Las proporcionan los de siempre. Y luego aquí a azuzar a la gente contra los inmigrantes. Es que nos vienen a invadir. Pero si no quieren que os invadan, dejad de patrocinar guerras fratricidas en África. Tú no puedes dar armas para que los africanos se maten entre ellos. Tú no puedes explotar los recursos de África y condenarlos a la miseria y luego quejarte cuando vienen aquí. El ser humano busca donde le puede ir bien. Y si tiene que arriesgar su vida para conseguir ese objetivo, lo van a hacer. Va a seguir viniendo gente, va a seguir muriendo gente en el estrecho. Mientras que haya guerras fratricidas en África. Mientras pongan armas para que la gente se mate. Yo no voy a pasar hambre en Guinea. Si tengo que cruzar el estrecho, voy a venir. Si tengo que cruzar el Sáhara, lo voy a hacer. Entonces, ¿no quieren que venga aquí la gente? Pues dejar de patrocinar guerras, dejar de apoyar a dictadores. No podemos defender los derechos humanos, las libertades, justicia social, sanidad, educación en Europa y luego cuando llegamos a África el discurso es diferente. Si el europeo tiene derecho a vivir bien, el africano también. Gracias, compañera. Hay dos palabras, está el compañero y la compañera Jadillitu también ha pedido. Yo pediría brevedad y pasamos ya a la ronda de respuesta, por favor. Sí, tengo dos preguntas. Yo soy Gutilla, presente abajo, soy de la isla de Anubon, militarizada, y estamos en una lucha para dar visibilidad al tema Anubon y buscar una solución. Nosotros estamos luchando por la libertad. La gente habla de ¿cómo le llaman?, de independencia. No, buscamos la libertad del pueblo anubonés. Y de momento tengo dos preguntas para el señor, he olvidado su nombre, de Babu. Sí. Babu, en este siglo XXI todos estamos muy contentos por la decisión de los países de Sahel. Muy contentos, además son valientes y les felicitamos. Pero mi pregunta es, ¿cómo jóvenes tan importantes, valientes, que tomaron decisiones para ser totalmente libre, puede permitir relacionarse con un dictador como Obiang, que está matando al pueblo anubonés y está matando al resto de Guinea Ecuatorial? ¿Cómo se puede entender esto? Y la segunda pregunta es, he hecho esta pregunta en muchas conferencias y nadie me da la respuesta. Cuando en Europa se habla de derechos humanos, ¿a quiénes se refiere? ¿A qué humanos se refiere? ¿A los europeos o a los humanos del mundo entero? Me gustaría que algún día alguien me pueda dar esa explicación. Porque lo que pasa en África se queda en África. En Europa no se dice nada. En Europa hay mayor cantidad de cadenas televisivas. Hay periodismo, mientras que en Europa, mientras que en África no lo hay. Pero lo que pasa en África, Europa lo deja de lado y sigue su camino. Por eso os pregunto, el derecho humano y la libertad que se habla, ¿a quién se refiere? ¿A qué humano se refiere? Me gustaría que alguien me diera esta respuesta. Gracias, compañero. Jadillitu, y pasamos a la respuesta. Bueno, pues yo quiero expresar mi solidaridad con los compañeros de toda África, por supuesto, pero especialmente de los de Guinea, porque, entre comillas, porque por donde pasa España ha dejado un reguero de muertos, mala gestión, de muertos. de muerte, de miseria. Y bueno, también comentar, como decía Bubu, esa alianza
yo tengo mis reservas, porque como decía Frank, allí hay una situación geopolítica muy complicada y yo creo que no es para tirar cohetes, sino echarnos la mano a la cabeza, porque lo peor está por venir. Esa alianza es una nueva localización de lo que ha pasado en Oriente Medio, y lo están trasladando precisamente a África, al Sahel, y eso lo veremos más adelante, nos dará la razón la historia, porque allí hay una batalla tremenda entre las grandes potencias por los recursos naturales y por la influencia, y esa alianza precisamente cuando Marruecos la aplaude quiere decir que no vamos por buen camino, así que más adelante lo veremos. Mi pregunta fundamental es sobre esa política de Europa de contención de la inmigración. Si realmente hay un control por parte de los gobiernos, de los movimientos también que trabajan el tema de los derechos humanos, porque vemos que primero el veterano, el decano de esas subvenciones es Marruecos. Sin embargo, no se citó en el informe porque primero se ha dado muchísimo presupuesto a Marruecos para que sea el gendarme, ¿no? y el escudo, ¿no? de contención de toda África, pero hemos visto que seguían llegando pateras, que seguía habiendo muchísima migración, y se han trasladado a Mauritania y a Senegal, cuando en Mauritania era uno de los países más estables socialmente, y ahora mismo yo he estado en Mauritania hace poco, 2 meses, y ahora mismo hay una situación de crisis tremenda, porque están llevando a todos los inmigrantes de vuelta a Mauritania por ese acuerdo reciente que ha hecho la Unión Europea de la mano de Pedro Sánchez, y hay muchísima inseguridad, hay muchísima confrontación entre los repatriados y la población autóctona del país, y hay una inseguridad tremenda. Entonces solucionan un problema de aquí, pero lo están creando también en África, y eso es muy peligroso porque crea una inestabilidad tremenda en países que, entre comillas, había una estabilidad. Por otra parte, es que ese dinero que la Unión Europea, que los gobiernos, los países ofrecen a los gobiernos del África, es que es un stock que tienen ahí, que no tenían cómo justificarlo y lo justifican, o es que hay una auditoría para controlar ese dinero, porque vemos que esos presupuestos siguen llegando a Marruecos, pero Marruecos ya no es ese muro de contención de la inmigración. Y además, en el último informe hemos visto que ese 4% que usted indicaba no entra por las fronteras del mar, sino que el mayor foco de inmigración ilegal entra por el aeropuerto de Barajas a través de una línea aérea de un país que recibe fondos de la Unión Europea. Y lo voy a decir clarito, las líneas aéreas marroquíes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna auditoría? ¿Hay alguna forma de poder exigirle a esos países responsabilidad, especialmente a Marruecos? Gracias, Khadijetu. A ver, nos informan que tienen que cerrar, y a las veces tienen que cerrar, y estando en un sindicato estaría raro que hiciésemos trabajar más a los trabajadores de... Quedaría un poco raro, sí. Entonces, sé que han surgido muchas cuestiones muy interesantes. Yo si os parece, os voy a dar la palabra, pero 1 minuto para una idea general. No se pueden responder todas las preguntas que se han planteado porque no tenemos tiempo y cierran el local. Entonces, por favor, si podemos empezar desde allí para acá, una reflexión de, si puede ser de 45 segundos mejor, porque son y 51 y nos tenemos que ir. Vale, voy a hablar un poco sobre la independencia. La independencia viene como consecuencia de una colonización, y la colonización es la deshumanización del ser humano. Es decir, que todos los pueblos africanos que reciben la independencia venían naciendo como esclavos. Si de repente a un esclavo de esclavos y esclavos de siglos le das el poder y lo único que le das es una constitución que no entiende ni lo ha escrito, ¿qué va a pasar con esa gente?
Macías cogió la independencia que recibió y el documento que llaman la madre de las leyes, y lo convirtió en una chaqueta a medida. Al año siguiente no hizo ni siquiera la adaptación del pueblo al poder. Habían acogido la Constitución de Guinea y lo ha cambiado las veces que la Compañero, gracias. Es decir, que no estamos educados para ser países independientes. Estábamos esclavizados y seguimos esclavos. Gracias, compañero Mamadou. Vale, rápidamente, bueno, va a ser como una reflexión a la pregunta, bueno, ¿para quiénes son los derechos humanos? Yo creo que en plan, cuando hablamos de derechos humanos hay como, o derechos a la soberanía y demás, en contextos situados está muy claro. Cuando hay una agresión, conflicto en Ucrania, Ucrania tiene derecho a su soberanía, pero cuando estamos hablando de Sahel, del Senegal, no tiene soberanía, no tiene poder de decir, voy a echarlo a las bases militares. Entonces, con esto ya lo dejo ahí. Como los derechos, aunque en su concepción puede ser universal, en su práctica son situados. Los derechos humanos no son tal y como lo conocemos. Luego, a nivel conceptual ya podríamos estar de acuerdo, pero a la práctica son ya para unas cuantas personas y en un lugar muy situado. No voy a decir más porque no tenemos tiempo. Pues a la pregunta de la reparación, ¿no? Al inicio tú hablabas de si los del Congo habían pensado una especie de justicia y reparación por los crímenes sobre eso yo digo, eso lo llamamos Sankara hace unos años, más de 30 años, la deuda de sangre. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Deuda de sangre. Si la IES pasará a los BRICS, ya hay mucha información de que la IES, el acercamiento con la BRICS es algo eminente. De hecho, yo creo que es una posible vía. La BRICS debería ser una vía de salida, porque de hecho nos falta tener la moneda, que es el gran problema, para posteriormente pues, hacer una solicitud a los BRICS. Lo que está pasando en el Sahel, ¿qué es? Pues ya lo dije, es una revolución, o sea, tal cual. Pero esto también es discutible para panafricanismos. También decimos que esto es un tipo de panafricanismo de los pueblos con una ruptura radical con el pasado colonial, porque si a los golpes de Estado le quitas ruptura, puede que sea un golpe de Estado casi normal. No, esos golpes de Estado han roto relaciones con la metrópolis, han echado bases militares. Entonces es un territorio libre. Gracias, compañero. Bueno, sobre la evaluación de Bélgica relacionado a todos los daños cometidos con la República Democrática de Congo, yo creo que el rey Leopoldo no liberó totalmente el Congo, solo que soltó el Congo para otros, ¿no? Porque el Congo hasta ahora sigue muriendo gente. Y hablando de lo que dijo la hermana de Kagame, yo digo Kagame es el mejor peón que Europa utiliza para matar muchos africanos, como no es solo Kagame que es el mejor peón que Europa utiliza, hay Kagame, Sassou Nguesso, Paul Biya, Obiang Nguema y los demás que siguen ahí, ¿no? Que estando muchos años presidiendo el país sin la opinión y nada de la población. ¿Y qué más sobre los derechos humanos? O sea, los derechos humanos, para mi construcción es como la estructura hecha, ¿no? Como es pedir una cita de extranjería aquí en España, nosotros que estamos aquí, ¿no? Que pide la cita por internet, no hay, te vas a la comisaría, te dice vete por internet, pues es eso. Los derechos humanos es una estructura, es como una vivencia de un inmigrante que está aquí en ese país, que no sabe ni dónde empezar, y como es, busca trabajo, busca papeles, si no hay papeles, busca, o sea, es esto, como se dice aquí. Y gracias. Que sigamos luchando, que haya paz en el mundo. Gracias, compañera. Muchas gracias. Voy a responder directamente a la compañera que nos ha preguntado de externalización. Esto es algo que venimos, bueno, la verdad que usted lo ha explicado fenomenal, solo por apuntar. La migración es algo que ha existido siempre, que va a seguir existiendo y que intentar poner muros es como intentar poner muros a un río o a un mar.
si uno pone un muro o tapa una ruta, se va a reconfigurar y van a seguir intentando llegar y buscar mejores condiciones de vida. Entonces, desde CEAR hemos denunciado y seguimos denunciando que estas políticas no funcionan, que lo único que hacen es que las personas tengan que arriesgar todavía más sus vidas en rutas muy peligrosas. Por lo tanto, estamos completamente en contra de todo lo que sea securizar las fronteras. Este dinero llega de la Unión Europea y es una intención de la política europea, es público. Lo que no está público, lo que comentaba usted, son esas auditorías de posibles usos de los fondos europeos para violaciones de derechos humanos. Y esto desde las organizaciones también es algo que intentamos todo el rato exigir cuentas para que, porque si se han hecho documentaciones y investigaciones, pues se tengan responsabilidades. Y por último también quiero responder a la respuesta al tema de los derechos humanos, ¿no? Y termino. Los derechos humanos son innatos e inherentes al ser humano. Lo que están haciendo es aplicarlos exclusivamente a quien les interesa. No lo permitamos. Son las reglas del juego. Que no nos hagan trampa. No podemos dejar de... O sea, tenemos que seguir defendiendo los derechos humanos, pero que se apliquen como se deben aplicar. Son innatos e inherentes a todo ser humano. Gracias, Verónica. Bueno, yo creo que se me oye así. Si no. ¿Así? Sí. Vale, para concluir, ¿no? Por mi parte, yo creo que hablamos de derechos humanos. Yo quiero recordar un poco que los derechos humanos no es algo inventado por las Naciones Unidas. Ya desde el Fray Bartolomé de las Casas, yo creo que lo estableció los derechos humanos dirigiendo una carta a los reyes de España para decirle que no pueden esclavizar a los indios cuando se estaba descubriendo, cuando se estaba desbosqueando lo que es América. No pueden esclavizar a los indios, y a cambio de esto se empezó a esclavizar a los negros. Desde ahí se llevaron a los negros a Estados Unidos, a Sudamérica y a todo el resto de lo que hay. En definitiva, cuando hablamos de derechos humanos, para mí es un entretenimiento, porque realmente no resuelve el problema. El problema está basado en los intereses. Tenemos que escoger de qué lado estamos. Ahora estamos hablando de los BRIC, pero los BRIC es lo contrario de lo que es los intereses de los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en respuesta a la Unión Europea y a los intereses de Estados Unidos, se ha creado los BRIC. Ahora estamos diciendo en África que fuera el colonialismo francés, pero aceptamos el colonialismo ruso. En definitiva, son los mismos, estamos dando vuelta a la moneda. Lo que quiero hacer entender que esa política es la misma política que practica Obiang en Guinea Ecuatorial. Obiang necesita... Ya es las 2, por favor, tenemos que salir.